El aire de Guadalajara al atardecer de septiembre siempre tenía una cualidad especial, una mezcla del calor que se desvanecía del día y la promesa fresca de la noche. Era el aire que había respirado al volver a casa durante más de 30 años. Pero esa tarde algo se sentía distinto, pesado, estático. El taxi me dejó en la acera frente a la casa que Horacio y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo, un santuario de bugambilias y recuerdos. Había pasado solo 3 días fuera, visitando a una prima en Puebla, un viaje corto para cambiar de aires. Esperaba encontrar la luz del porche encendida, quizás el aroma de café recién hecho flotando desde la cocina. Lo que encontré fue mi vida, cuidadosamente empaquetada y abandonada en el umbral de mi propia puerta. Mi maleta, la misma que Damián me había regalado para mi cumpleaños 60, estaba junto a la maceta de los geranios. A su lado, 3 cajas de cartón selladas con cinta adhesiva transparente. Dentro, a través de una esquina mal cerrada, pude ver el borde de mis álbumes de fotos. Mi lámpara de noche, esa con la pantalla de seda que Horacio me trajo de un viaje a Oaxaca, yacía de costado sobre el felpudo, la bombilla hecha añicos. Parecía un pequeño cuerpo sin vida. Pero lo que detuvo mi respiración, lo que congeló la sangre en mis venas, fue el objeto que coronaba la pila de mi exilio. Era el portarretratos de plata que siempre había estado en mi buró. La foto era de Damián y yo el día de su graduación de la universidad, su brazo sobre mis hombros, ambos sonriendo con un orgullo que en ese momento sentí eterno. Pegada con cinta adhesiva sobre el cristal, justo encima de nuestras caras sonrientes, había una hoja de papel doblada. La caligrafía era inconfundible. Era la letra de mi hijo. Mis manos temblaron al despegarla. El papel se sentía frío, indiferente. Dentro, solo 5 palabras. 5 palabras que demolieron el mundo que conocía. Lo siento, mamá. Ya no hay espacio para ti. No había firma, no había explicación, solo esa sentencia, escueta y brutal, escrita con la misma mano que yo había enseñado a sostener un lápiz. Me quedé inmóvil, sosteniendo la nota, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja violento como una herida abierta. No llamé a la puerta, no grité. ¿Qué podía decir? La puerta cerrada, las ventanas oscuras y mis pertenencias expulsadas eran una respuesta más elocuente que cualquier palabra. El silencio que emanaba de la casa era ensordecedor. Era el silencio del final, de un lugar donde ya no pertenecía. Un vecino pasó paseando a su perro, me saludó con un gesto de la cabeza y una sonrisa amable, ajeno al cataclismo que estaba ocurriendo en mi pequeño universo. Le devolví el gesto, un autómata con el corazón hecho polvo. Me di cuenta en ese instante de que la traición no era solo haberme echado. Era la meticulosidad, la planificación. Alguien había dedicado tiempo a escoger mis cosas, a decidir qué se quedaba y qué se iba, a empaquetar mi existencia. Y mientras lo hacían, yo estaba a 200 kilómetros de distancia, comprándoles dulces típicos, pensando en lo mucho que a Lidia le gustarían las tortitas de Santa Clara. La ironía era tan amarga que me quemó la garganta. Recogí la lámpara rota con un cuidado que no merecía. La metí en mi bolso. Agarré mi maleta y, sin mirar atrás, empecé a caminar calle abajo, alejándome del único hogar que había conocido, con el eco de esas 5 palabras retumbando en el vacío que acababan de crear dentro de mí. La noche cayó sobre Guadalajara sin que yo me diera cuenta. Encontré un banco de hierro forjado en un pequeño parque a unas cuantas calles de la casa. Me senté allí, la maleta a mis pies como una fiel y única compañera. El aire se enfrió,
pero yo no lo sentía. Estaba atrapada en un limbo helado, rebobinando los últimos 2 años de mi vida, buscando pistas, señales que había ignorado. Y entonces, en la oscuridad de mi mente, se inauguró un museo. El Museo de los Desprecios. Una colección de momentos que, por separado, parecían insignificantes, pero que juntos pintaban el retrato de mi expulsión. La primera pieza de la colección era el estudio de Horacio. Después de su muerte, yo había mantenido esa habitación intacta. Sus libros de historia, su viejo escritorio de roble, el olor a tabaco y papel que aún impregnaba las cortinas. Era mi santuario, hasta que Lidia, mi nuera, decidió 6 meses atrás que era un espacio desperdiciado. Un fin de semana que fui a visitar a mi hermana, la encontré transformada en una sala de yoga, con paredes blancas, un espejo enorme y el olor penetrante del incienso. Los libros de Horacio estaban apilados en cajas en el garaje. Cuando la confronté, con la voz quebrada, Lidia sonrió con esa dulzura artificial que usaba como arma. «Ay, suegra, solo quería darle un aire más moderno, más zen a la casa. Además, esos libros solo acumulaban polvo». Miré a Damián, buscando su apoyo, pero él solo se encogió de hombros. «Tiene razón, mamá, solo quiere modernizar un poco, hacer el espacio más suyo». ¿Más suyo? Era mi casa. Pero me callé. Por no crear un conflicto, por mantener la paz. La segunda pieza era más sutil, las facturas. Lidia, con su eterna preocupación por mi bienestar, insistió en encargarse de todos los pagos. Para quitarte una carga de encima, suegra. Con la tecnología de ahora, yo lo hago todo desde el celular en 1 minuto. Parecía un gesto amable. Le di los números de cuenta, los contratos. Poco a poco, las facturas de la luz, el agua, el teléfono y hasta el predial empezaron a llegar a nombre de Damián y Lidia Martínez. Yo no le di importancia. El dinero seguía saliendo de mi cuenta, al fin y al cabo. ¡Qué tonta fui! Ahora entendía que no me estaban quitando una carga, me estaban borrando, estaban despojándome de la prueba de que esa casa era mi responsabilidad, mi hogar. Y luego estaba la pieza más cruel, la que ahora brillaba con una luz siniestra. Mi último cumpleaños. Lidia me regaló un folleto satinado de una residencia para ancianos de lujo. Para que vayas viendo opciones para el futuro, suegra. Un lugar con todos los cuidados, donde no tengas que preocuparte por nada. Lo dijo con una sonrisa, como si me estuviera ofreciendo un crucero por el Caribe. Damián se rió, una risa nerviosa y hueca. En ese momento sentí un escalofrío, pero lo deseché como una paranoia mía, una sensibilidad de viuda. Ahora veía la verdad. No era una broma, era una declaración de intenciones. Estaban planeando mi salida mucho antes de poner mis cosas en la puerta. Y yo, en mi afán de ser la madre comprensiva, la suegra moderna, les había allanado el camino. Había un recuerdo más, uno que me dolía especialmente. Una tarde, Damián llegó frustrado del trabajo. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba la cena y se quejó de su jefe, de su sueldo, de sentirse estancado. Lidia lo abrazó, le susurró al oído palabras que yo no pude escuchar del todo, pero capté frases sueltas. Si tuviéramos capital, serías tu propio jefe. Esta casa es un tesoro dormido. En ese momento pensé que solo lo estaba consolando. Ahora me daba cuenta de que le estaba vendiendo una idea. La idea de que su futuro brillante requería mi sacrificio. Que yo era el obstáculo entre él y sus sueños. Y él, mi hijo, el niño al que le había dado todo, había comprado esa idea sin dudar. El museo de mi mente cerró sus puertas. La evidencia era abrumadora. No había sido un impulso.
Había sido una emboscada lenta, metódica y cruel, y yo había caminado directamente hacia ella. Permanecí en ese banco hasta que el sereno del parque hizo su ronda y me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. No quería esa mirada, no quería la compasión de nadie. Me levanté, mis músculos entumecidos por el frío y la inmovilidad. Sabía que no podía quedarme en la calle. Mi primer instinto fue llamar a Caridad, mi mejor amiga, o a mi hermana. Pero lo descarté de inmediato. ¿Qué les diría? ¿Mi hijo me ha echado a la calle? La sola idea de pronunciar esas palabras en voz alta, de escuchar mi propia humillación reflejada en sus voces, era insoportable. Necesitaba silencio. No el silencio acusador de mi casa, sino un silencio anónimo, un lugar donde pudiera desmoronarme sin testigos. Con el poco dinero que llevaba en la cartera, me registré en un pequeño hotel en el centro, de esos que huelen a desinfectante de pino y a historias olvidadas. La habitación era pequeña, con una cama que se hundía en el medio y una ventana que daba a un patio interior lleno de cables y tendederos. Dejé la maleta en un rincón y me senté en el borde de la cama. Y fue allí, en la soledad estéril de esa habitación impersonal, donde la coraza de shock finalmente se rompió. No lloré con sollozos, sino con un llanto silencioso, ahogado, que me sacudía el cuerpo entero. Las lágrimas no eran de tristeza, eran de una profunda y amarga vergüenza. ¿Cómo había permitido que esto pasara? ¿Cómo había criado a un hombre capaz de hacerle esto a su propia madre? La cara de Horacio apareció en mi mente, su sonrisa amable, sus ojos llenos de amor. Y la culpa me golpeó con la fuerza de una ola. «Perdóname, mi amor», susurré en la habitación vacía. «Perdóname por no haber protegido nuestro hogar, por no haber visto la maldad que se anidaba bajo nuestro techo». Me sentía una tonta, una ilusa, una de esas mujeres de las que se leen historias, de las que una piensa, a mí nunca me pasaría. Y sin embargo, aquí estaba. Con 62 años, desterrada, sola en un hotelucho de 300 pesos la noche. ¿En qué fallé, Horacio? ¿Fue mi culpa por darle todo? ¿Por no ponerle un alto a esa mujer desde el principio? El silencio de la habitación era peor que cualquier grito. Amplificaba la voz en mi cabeza, la voz que me acusaba de ser ciega, débil, ingenua. La noche se hizo eterna. Cada ruido del pasillo, cada sirena lejana me hacía sobresaltar. No pegué ojo. Miraba el techo agrietado, repasando cada conversación, cada gesto, cada sonrisa falsa de Lidia, cada evasiva de Damián. Y en medio de esa espiral de dolor y autorreproche, un recuerdo, como una pequeña luz titilante en la oscuridad, emergió. El estudio. El pequeño estudio que Horacio había alquilado cerca del centro histórico. Lo llamaba su cueva, un lugar lleno de libros, mapas y el caos ordenado de un historiador aficionado. Allí pasaba las tardes escribiendo, investigando, fumando sus puros y escuchando a Agustín Lara. Cuando él murió, el dueño del edificio, un viejo amigo suyo, me ofreció cancelar el contrato. Pero no pude. Sentía que cerrar ese lugar era como cerrar la última puerta a los recuerdos de mi esposo. Así que seguí pagando el alquiler mes tras mes, en secreto. Nadie lo sabía, ni Damián, ni mi hermana, ni siquiera Caridad. Era mi pequeño y secreto homenaje a nuestro amor, un ancla a mi pasado feliz. Nunca imaginé que ese ancla, ese pequeño rincón olvidado, estaba a punto de convertirse en mi único refugio, en el único lugar del mundo donde aún tenía una llave. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol filtrándose por la sucia ventana del hotel, me sentí diferente.
El llanto de la noche había limpiado algo dentro de mí. La vergüenza seguía allí, pero ahora estaba mezclada con una extraña y fría determinación. Pagué la cuenta del hotel y tomé un taxi hacia el centro histórico. El edificio era antiguo, con una fachada de cantera y balcones de hierro forjado. Subí los 2 tramos de escaleras de madera que crujían bajo mis pies, cada escalón un eco del pasado. La puerta del estudio tenía el número 2B pintado a mano, la pintura ya descascarada. Metí la mano en mi bolso y saqué un llavero viejo, uno que no había usado en años. La llave, de latón y con una cabeza ornamentada, se sentía sólida y real en mi mano. Dudé un segundo. ¿Y si habían cambiado la cerradura? ¿Y si el dueño se lo había alquilado a alguien más? Pero la llave entró suavemente en la cerradura. Giró con un clic satisfactorio, un sonido que me pareció el más hermoso del mundo. La llave todavía giraba. Empujé la puerta y una nube de polvo danzó en el haz de luz que entró conmigo. El aire estaba viciado, olía a tiempo detenido, a papel viejo y al vago recuerdo del tabaco de Horacio. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Su escritorio de madera oscura cubierto de libros abiertos y notas escritas a mano. Su sillón de cuero gastado con la forma de su cuerpo aún marcada en el cojín. En las paredes, mapas antiguos de México. Aquel no era un lugar triste, era un lugar lleno de la esencia de mi esposo. Me sentí segura por primera vez en 24 horas. Me sentí en casa. Pasé las siguientes horas limpiando, abriendo las ventanas para que entrara el aire fresco, sacudiendo el polvo de los muebles. Era una terapia. Cada objeto que tocaba era un recuerdo. Aquí estaba la lupa que usaba para leer las letras pequeñas de sus libros. Allá, la taza de peltre donde ponía sus lápices. Mientras ordenaba un viejo archivador metálico, mis dedos tropezaron con una caja de metal cerrada con un pequeño candado. Recordé la llavecita, siempre la llevaba en un compartimento secreto de mi cartera, un hábito que adquirí después de que él muriera. La abrí. Mi corazón dio un vuelco. Dentro, perfectamente ordenado en una carpeta de plástico, no estaban sus notas de historia. Estaba la historia de nuestra vida juntos, la escritura original de nuestra casa, la de las bugambilias, a nombre de Elodia Rivas de Martínez y Horacio Martínez Soto. Debajo, un documento que casi había olvidado que existía, un acuerdo de copropiedad notariado que habíamos firmado al comprar la casa, especificando que en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el sobreviviente se convertía en propietario único y absoluto, con plenos derechos sobre el inmueble. Damián no figuraba en ninguna parte. Horacio y yo siempre habíamos creído que los hijos debían forjar su propio camino. Y debajo de todo, como un ejército de soldados de papel, estaban todos y cada uno de los recibos del impuesto predial de los últimos 30 años, pagados puntualmente, todos a nuestro nombre. Sostuve esos papeles en mis manos y sentí un poder inmenso. No eran solo papeles, eran mi historia, mi derecho, mi verdad. Horacio, incluso desde el más allá, me estaba cuidando. Había dejado estas armas para mí, sin saber que un día las necesitaría para luchar contra nuestro propio hijo. Damián y Lidia me habían echado, sí. Creían que yo era una anciana indefensa, sola y fácil de manipular. Habían cambiado las facturas de la luz y el agua, pequeños trucos para crear una ilusión de control. Pero yo tenía la raíz. Tenía la fundación sobre la cual se había construido todo. Ellos tenían las ramas, pero yo sostenía el tronco y la escritura original. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi cara. No era una sonrisa de alegría, sino de fría y pura determinación.
La batalla no había terminado. De hecho, acababa de empezar. Con la carpeta de documentos bajo el brazo como si fuera un escudo, me senté en el viejo sillón de Horacio. Saqué mi teléfono, que había logrado cargar con un viejo cargador que encontré en un cajón del escritorio. Había llegado el momento. Ya no podía enfrentar esto sola. Busqué en mis contactos y marqué el número de Caridad. Sonó 2 veces y su voz, enérgica y sin rodeos como siempre, respondió. «Elodia, milagro que te acuerdas de los pobres. ¿Cómo te fue en Puebla? ¿Me trajiste camotes?» Su tono alegre y despreocupado me rompió por dentro. Intenté responder, pero de mi garganta solo salió un sollozo ahogado. «Elo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Su voz cambió al instante, la preocupación afilando cada sílaba. Y entonces se lo conté todo, desde el momento en que vi las cajas en la puerta hasta el descubrimiento de los papeles en el estudio. Hablé sin parar, las palabras saliendo a borbotones, una mezcla de dolor, rabia y la extraña claridad que me había dado la noche anterior. Al otro lado de la línea, Caridad guardó un silencio que no era de compasión, sino de furia contenida. Cuando terminé, no dijo «lo siento» ni «pobrecita», dijo algo mucho mejor. «Hijos de la chingada», Ciceor. «Te juro por mi madre que me van a escuchar. Pero antes que nada, escúchame tú a mí. No vas a hablar con ellos, no vas a responderles el teléfono, no vas a caer en sus trampas emocionales. ¿Entendido?» «Sí», respondí, mi voz apenas un susurro. «Sabía que esa Lidia era una víbora desde el día que la conocí», continuó, su voz como un látigo. «Siempre con su sonrisita y sus suegrita para arriba, suegrita para abajo, arpía. Y Damián, ay, Elodia, perdóname por lo que voy a decir, pero tu hijo es un cobarde. Siempre lo ha sido. Esa mujer lo maneja como un títere». Era la verdad que yo no me había atrevido a admitir. No me estaba juzgando, estaba validando mi dolor, mi rabia. Estaba de mi lado, incondicionalmente. «Mira», dijo, su tono volviéndose práctico, «lamentarse no sirve de nada ahora. Tenemos que actuar. Y rápido. Conozco a alguien, una abogada. No es de las que se anuncian en la tele. Es de la vieja escuela. Dura, inteligente y no le tiene miedo a nada ni a nadie. Se llama Amalia Solís. Se especializa en derecho inmobiliario y familiar. Ha visto más dramas de los que te puedas imaginar y los ha ganado casi todos. Le voy a llamar ahora mismo. Te conseguiré una cita para mañana». Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me hizo llorar de nuevo. «Caridad, no sé cómo pagártelo». «No tienes nada que pagarme. Somos amigas, ¿no? Para eso estamos. Ahora, hazme un favor. Quédate en el estudio. No salgas, no hables con nadie. Y por el amor de Dios, come algo. Te llevo algo de cenar más tarde. Y Elodia», hizo una pausa, «me siento orgullosa de ti. Otra en tu lugar estaría hecha un mar de lágrimas. Tú estás luchando». Colgué el teléfono y me sentí más fuerte. La llamada a Caridad había sido como encender una luz en la habitación más oscura. Ya no estaba sola. Tenía a mi amiga y pronto tendría a una abogada. Miré la carpeta de documentos sobre el escritorio. Damián y Lidia habían subestimado a su madre. Habían pensado que era solo una viejita sentimental, fácil de descartar. No sabían que dentro de mí todavía vivía la contadora meticulosa, la mujer que ayudó a Horacio a construir un patrimonio desde cero, la leona que, cuando la acorralan, sabe exactamente cómo y cuándo sacar las garras. Al día siguiente me encontré frente a un edificio sobrio en la colonia Lafayette. El despacho de la licenciada Amalia Solís no tenía un letrero ostentoso, solo una pequeña placa de latón con su nombre grabado. Caridad me esperaba en la puerta.
Me dio un abrazo fuerte y me susurró: «Tranquila, estás en las mejores manos». La licenciada Solís era una mujer de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño severo, y unos ojos oscuros y penetrantes detrás de unas gafas de montura fina. Nos recibió en su oficina, un espacio que olía a libros viejos y a café fuerte. No había adornos innecesarios, solo estanterías repletas de códigos y expedientes. Su escritorio de caoba estaba impecable. Nos invitó a sentarnos con un gesto de la mano y me miró fijamente. «Caridad me ha puesto al tanto de la situación en términos generales», dijo. Su voz era grave y pausada, cada palabra pesada con autoridad. «Pero quiero escucharlo de usted, señora Martínez, desde el principio». Con la carpeta de documentos abierta sobre el escritorio entre nosotras, le conté mi historia de nuevo. Esta vez sin lágrimas. Hablé con la precisión de una contadora presentando un informe. Expuse los hechos, la expulsión, la nota, los desprecios pasados, el descubrimiento de los documentos en el estudio. Ella escuchaba sin interrumpir, asintiendo levemente de vez en cuando, sus ojos nunca apartándose de los míos. Cuando terminé, tomó la carpeta y empezó a examinar los papeles, uno por uno, con una lentitud exasperante. Primero la escritura, luego el acuerdo de copropiedad, finalmente los recibos del predial. Los observó a través de sus gafas, casi como si estuviera leyendo el alma del papel. El silencio en la oficina era absoluto, solo roto por el suave crujido de los documentos al pasar de página. Caridad y yo nos miramos, conteniendo la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la licenciada Solís se recostó en su silla de cuero y juntó las yemas de sus dedos. Me miró por encima de sus gafas. «Señora Martínez», comenzó, «legalmente usted está en una posición de fortaleza absoluta. La escritura es clara, el acuerdo de copropiedad es blindado. Usted es la única y legítima propietaria de ese inmueble. Fin de la discusión». Sin embargo, continuó, y mi corazón se encogió de nuevo. «Lo que su hijo y su nuera han hecho es muy astuto y muy peligroso. El cambio de titularidad en los recibos de servicios es una táctica clásica. No les dan ningún derecho de propiedad, pero crea un rastro, una apariencia de control y residencia. En un juicio podrían usarlo para argumentar que usted les cedió la administración de la casa, que ellos han estado invirtiendo en ella. Es una estrategia para enturbiar las aguas». «Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó Caridad, impaciente. La licenciada Solís levantó una mano para pedir calma. «Primero, debemos asegurarnos de que no hayan intentado nada más. A veces, con un poder notarial falso o aprovechando algún descuido, pueden intentar movimientos más agresivos. Necesito que me firme una autorización para realizar una investigación en el registro público de la propiedad y en el sistema bancario. Quiero ver si hay algún movimiento, alguna solicitud de crédito, cualquier cosa asociada a la dirección de su casa que no haya sido iniciada por usted». «Por supuesto», dije sin dudar. «Bien», asintió. «Lo que han hecho es moralmente repugnante, pero hasta ahora se mueve en el límite de lo legalmente demostrable como malicioso. Es su palabra contra la de ellos en muchos aspectos. Necesitamos encontrar una prueba irrefutable de su mala fe, algo que no puedan negar ni justificar con buenas intenciones, algo que cruce la línea hacia lo criminal». Sus palabras resonaron en la habitación. Criminal. Era una palabra terrible, una palabra que nunca pensé asociar con mi propio hijo.
Pero la fría verdad de la ley, expuesta por esa mujer de cabello blanco, me estaba mostrando el abismo al que Damián y Lidia me habían arrojado, y también me estaba mostrando la escalera para salir de él. Firmé la autorización sintiendo que le entregaba a Amalia Solís no solo mi confianza, sino el peso de mi futuro. Pasaron 2 días de una calma tensa. Me instalé en el estudio, creando una rutina precaria. Limpiaba, ordenaba los libros de Horacio, leía. Trataba de no pensar, pero la incertidumbre era una compañera constante. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco, pero las llamadas eran solo de Damián. Siguiendo el consejo de la licenciada, las ignoraba. Dejé que se acumularan en el buzón de voz una letanía de mensajes cada vez más impacientes y luego falsamente preocupados. «Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, llámanos». No respondí. La llamada de la licenciada Solís llegó el 3er día por la tarde. Su voz era la misma de siempre, controlada y profesional, pero pude detectar un matiz de acero en ella. «Señora Martínez, necesito que venga a mi oficina. Hemos encontrado algo». 20 minutos después, estaba sentada de nuevo frente a su escritorio de caoba. Caridad ya estaba allí. Su rostro era una máscara de preocupación. La licenciada no perdió el tiempo. Deslizó una serie de hojas impresas sobre la mesa. «Esto es lo que encontramos», dijo, señalando la primera hoja. «Es una solicitud de préstamo hipotecario, preaprobada, por 2 millones de pesos, a nombre de su hijo, Damián Martínez. El colateral, la garantía del préstamo, es su casa». Sentí que el aire me faltaba. 2 millones de pesos. Estaban intentando endeudar mi casa, la casa que Horacio y yo habíamos pagado con el trabajo de toda una vida. Pero, ¿cómo?, logré articular. Necesitarían mi consentimiento, mi firma. «Exacto», dijo la licenciada, y deslizó la siguiente hoja frente a mí. Era una copia de la solicitud. En la parte inferior, en el espacio designado para la firma del propietario del inmueble garante, estaba mi nombre, Elodia Rivas de Martínez, y debajo, una firma, una imitación torpe y temblorosa de mi caligrafía, un garabato que pretendía ser yo. Me quedé mirando esa firma robada, esa profanación de mi identidad. Era grotesca, un insulto. Sentí una náusea helada subir por mi garganta. Esto ya no era sobre ser desconsiderados o egoístas. Esto no era sobre modernizar la casa o quitarme una carga de encima. Esto era un crimen, un acto deliberado y calculado para robarme mi patrimonio a mis espaldas. La solicitud fue presentada en línea hace 3 semanas, explicó la licenciada Solís con una calma letal. Adjuntaron una copia de su antigua credencial de elector, probablemente la encontraron en algún cajón, y una de las facturas de servicios que ya estaban a su nombre. Para un analista de crédito con prisa, podría parecer legítimo. El préstamo estaba a punto de ser aprobado y desembolsado la próxima semana. Caridad soltó una exclamación ahogada y me tomó la mano. La mía estaba helada. «Esto, señora Martínez», dijo la licenciada, tocando la firma falsa con la punta de un bolígrafo, «es la gota que derrama el vaso. Esto es lo que necesitábamos. Esto es falsificación de documentos y fraude. Esto ya no es un drama familiar. Es un caso penal». En ese preciso instante, todo cambió dentro de mí. El dolor, la tristeza, la autocompasión, todo se quemó y se convirtió en una ceniza fría y dura. Lo que quedó fue una rabia pura, cristalina. Una rabia que no era caliente y explosiva, sino fría y afilada como un trozo de hielo.
Habían intentado no solo borrarme de mi hogar, sino también robar mi nombre, mi firma, mi identidad. Habían usado mi propia existencia como una herramienta para su codicia. Levanté la vista del papel y miré a la licenciada Solís. Mis ojos estaban secos. Mi voz, cuando hablé, no tembló. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de la abogada. «Ahora, señora Martínez», dijo, «construimos el muro». La oficina de la licenciada Solís se transformó en un cuartel general. Durante las siguientes horas fui testigo de una clase magistral de estrategia legal, ejecutada con una precisión y una frialdad que me dejaron asombrada. Amalia Solís no perdía el tiempo en lamentos ni en indignación moral. Canalizaba toda esa energía en acción pura y contundente. Lo primero que hizo fue levantar el teléfono. Con unas pocas llamadas, dictando números de expedientes y citando artículos del Código Civil y Penal con una fluidez que me parecía sobrehumana, puso en marcha la primera fase de nuestro contraataque. El primer muro fue para el banco. Redactó y envió por correo electrónico, con confirmación de lectura y copia a la Conducef, una notificación formal de fraude. En ella se detallaba la solicitud de préstamo, se adjuntaba una copia de la firma falsificada junto a una muestra de mi firma real certificada, y se advertía al banco que cualquier intento de procesar o desembolsar dicho crédito sería considerado complicidad en el delito. «El préstamo no solo está congelado», me explicó, «está muerto, y el banco ahora tiene un problema interno que investigar». El segundo muro, y el más importante, fue en el registro público de la propiedad. Mientras yo estaba allí, su asistente, un joven serio y eficiente, llevó personalmente una solicitud de alerta registral. La licenciada me lo explicó en términos sencillos. Piense en esto como una alarma silenciosa en la escritura de su casa. A partir de este momento, cualquier intento de realizar una operación sobre esa propiedad, una venta, una donación, otra hipoteca, lo que sea, generará una notificación automática e inmediata a este despacho. Nada podrá moverse sin que nosotras lo sepamos al instante y sin su comparecencia personal ante notario. La casa estaba, en efecto, blindada. El tercer muro fue el más directo. La licenciada Solís redactó una carta. No era una súplica ni una queja. Era un documento legal, un requerimiento formal conocido como cese y desista. El texto era breve, formal y brutalmente claro. Se dirigía a Damián Martínez y Lidia Ocampo. Les notificaba que yo, Elodia Rivas, era la única y legítima propietaria del inmueble. Les exigía el cese inmediato de cualquier acto de administración, gestión o representación relacionado con la propiedad, y les advertía que se habían iniciado investigaciones por posibles actos ilícitos, reservándome yo el derecho de proceder penalmente. «Esta carta no la enviaremos por correo normal», dijo Amalia, con un brillo calculador en los ojos. «La enviaremos por un actuario judicial. Uno a la oficina de su hijo y otro al último domicilio laboral que tengamos de su nuera. Queremos que haya testigos. Queremos que el golpe sea oficial, innegable». Mientras ella dictaba y su asistente tecleaba, yo observaba. La mujer que había llegado a esa oficina sintiéndose como una víctima desamparada estaba desapareciendo. En su lugar emergía otra Elodia. Una que entendía de estrategia, de acción y de consecuencias. Veía cómo se construía una fortaleza de papel y leyes a mi alrededor, y me sentía segura dentro de ella. Cuando todo estuvo listo, la licenciada Solís apiló las copias de los documentos frente a mí. «Hemos construido el muro de acero, señora Martínez. Ahora, la parte más difícil le toca a usted: esperar». Ellos recibirán estas notificaciones y entrarán en pánico. Intentarán contactarla.
La culparán, le suplicarán, intentarán manipularla. Su trabajo, a partir de ahora, es el silencio absoluto. No conteste llamadas, no responda mensajes. Su silencio será nuestra arma más poderosa. Deje que se estrellen contra el muro que acabamos de construir. Deje que sus mentiras se ahoguen en el silencio de usted. Asentí, sintiendo el peso y el poder de esa instrucción. Salí de su oficina esa tarde sintiéndome extrañamente en paz. El dolor seguía ahí, en el fondo, una brasa ardiente. Pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. El hielo de la justicia que estaba en camino. El plan estaba en marcha. La trampa estaba puesta. Solo tenía que esperar a que mis depredadores, mi propio hijo y su esposa, cayeran directamente en ella. Los muros que habíamos construido no tardaron en ser puestos a prueba. La notificación del actuario debió llegar a la oficina de Damián al día siguiente alrededor del mediodía, porque a las 12:30 en punto mi teléfono comenzó a sonar. Era él. La foto que yo misma le había tomado en su último cumpleaños apareció en la pantalla, sonriendo, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Siguiendo las instrucciones de la licenciada Solís, dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una extraña y oscura satisfacción. Volvió a llamar un minuto después, y luego otra vez, y otra. En el lapso de 1 hora tenía 15 llamadas perdidas de Damián. Era un bombardeo frenético, la reacción de alguien que acaba de recibir un golpe inesperado y no sabe de dónde vino. Luego empezaron los mensajes. Primero los de texto. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significan estos papeles? ¿Por qué le diste mis datos a una abogada? Contéstame. Esto es un error». Alguien te está mal aconsejando. Tenemos que hablar. No respondí. Leía los mensajes con una distancia clínica, como si fueran para otra persona. Cada mensaje era una prueba más de su pánico. Después llegaron los mensajes de voz. El primero era agitado, casi sin aliento. «Mamá, soy yo, Damián. Recibí unos papeles. No entiendo nada. Hay una abogada». «Por favor, llámame en cuanto escuches esto. Es urgente». El segundo, 1 hora después, tenía un tono distinto, más demandante. «Elodia, soy Damián. No puedes hacernos esto. Contesta el maldito teléfono». El cambio de mamá a Elodia fue como una bofetada. Me demostró que su respeto era condicional, que solo existía mientras yo fuera sumisa y complaciente. Y entonces llegó el mensaje de Lidia. No fue una llamada. Ella era demasiado calculadora para eso. Fue un único mensaje de texto, enviado desde su número. Corto, frío y lleno de una arrogancia que ni siquiera una crisis podía disimular. «Sabemos lo que estás haciendo. No tenías que llegar a esto. Podemos arreglarlo como gente civilizada. Estás empeorando las cosas para todos». Para todos. Esa frase me reveló su mentalidad. En su mundo, todos éramos ella y Damián. Yo era un factor externo, un problema a gestionar. Le mostré el mensaje a Caridad esa noche cuando vino a traerme la cena. Lo leyó, soltó una risita seca y dijo: «Claro, gente civilizada, la misma gente civilizada que falsifica firmas y echa a su madre a la calle. Tienen el cinismo de un político en campaña». No responder fue una de las cosas más difíciles y a la vez más liberadoras que he hecho en mi vida. Cada llamada ignorada, cada mensaje no respondido era una pequeña victoria. Era yo, por primera vez, controlando la narrativa. Mi silencio era un espejo en el que se reflejaban su desesperación y su culpa. Les estaba negando lo que más querían: una confrontación, una discusión, una oportunidad para manipularme con lágrimas o amenazas. Les estaba dando un vacío,
un muro contra el que sus palabras rebotaban y volvían a ellos. El pánico había comenzado, y yo, desde la seguridad de mi pequeño estudio, observaba el derrumbe en silencio. Después de 2 días de bombardeo telefónico sin respuesta, la estrategia de Damián y Lidia cambió. El pánico inicial dio paso a un cálculo frío. Se dieron cuenta de que la agresión y la demanda no estaban funcionando. Era hora de probar con la miel, aunque fuera miel envenenada. El sábado por la mañana recibí un nuevo mensaje de texto de Damián. El tono era completamente diferente. Era el tono del hijo pródigo, del niño bueno que solo quiere hacer las paces. «Mamá», comenzaba. El Elodia había sido convenientemente olvidado. «Lidia y yo hemos estado hablando mucho. Creemos que ha habido un terrible malentendido y nos sentimos fatal. Te extrañamos mucho. Por favor, queremos invitarte a casa el próximo sábado por la tarde para una reunión familiar, para hablar con calma, aclarar las cosas y encontrar una solución juntos. Es hora de hablar sobre el futuro de la casa, pero como la familia que somos». Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Malentendido. Nos sentimos fatal. Familia. Solución juntos. Era un manual de manipulación emocional. La frase clave, la que delataba sus verdaderas intenciones, era hablar sobre el futuro de la casa. Esa era la carnada. Querían llevarme a su terreno, a la sala de estar que me habían arrebatado, para presionarme, para hacerme sentir culpable, para convencerme de que retirara mis acciones legales y aceptara su plan, cualquiera que fuera. La trampa era tan obvia que casi me dio risa. ¿Creían que era tan ingenua? ¿Que un par de palabras bonitas borrarían las cajas en la puerta, la nota cruel, la firma falsificada? Inmediatamente reenvié el mensaje a la licenciada Solís. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos, tan concisa y directa como ella misma. «Es la jugada que esperábamos. Quieren negociar. Acepte la invitación. Confirme su asistencia para el sábado a las 5 de la tarde. No diga nada más. Iré con usted». Sentí un escalofrío de anticipación. Ir con ella. La idea era aterradora y excitante a la vez. No sería Elodia, la madre herida, entrando en la guarida del lobo. Sería Elodia Martínez, la clienta, acompañada por su representación legal. El campo de batalla estaba definido. La fecha y la hora estaban fijadas. Respondí el mensaje de Damián con una simple frase. «Estaré allí el sábado a las 5». No hubo emojis. No hubo un «gracias por la invitación». Solo la confirmación fría y escueta. La respuesta de Damián fue inmediata. Un emoji de pulgar hacia arriba y un «¡Qué bueno, mamá! Aquí te esperamos». Podía casi oír el suspiro de alivio al otro lado del teléfono. Creían que habían ganado. Creían que la viejita finalmente había entrado en razón y estaba lista para ser domesticada. Pasé la semana preparándome, no con argumentos, sino con silencio. Me dediqué a ordenar el estudio, a leer, a caminar por el centro. Me estaba fortaleciendo, construyendo una armadura emocional. Sabía que el sábado no sería una reunión familiar, sería un ajuste de cuentas. Y por primera vez en mi vida, yo sería la que llevaría las armas. El sábado de la reunión llegó con un cielo gris plomizo que amenazaba con llover, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. No estaba nerviosa en el sentido tradicional. Era más bien una calma tensa, la que precede a un evento inevitable y monumental. Pasé la mañana en el estudio, bebiendo té de manzanilla y mirando por la ventana el ir y venir de la gente en la calle. No pensaba en lo que diría, sino en lo que no diría.
Mi fuerza, me repetía, residía en mi silencio, en mi capacidad para observar sin reaccionar. A las 4 de la tarde, tal como habíamos acordado, me reuní con la licenciada Solís en su despacho. Iba vestida con un traje sastre de color gris oscuro, impecable y severo. Su sola presencia era tranquilizadora. Sobre su escritorio había una carpeta de cuero negro, delgada y elegante. ¿Lista, señora Martínez?, me preguntó, su voz sin inflexiones. Asentí, tan lista como puedo estarlo. Bien, dijo, y me tendió la carpeta. Quiero que sepa exactamente lo que hay aquí dentro, aunque yo seré la que hable. No es necesario que usted diga una sola palabra a menos que yo se lo indique. Abrió la carpeta y me mostró los documentos, perfectamente ordenados, una copia de la escritura, una copia del acuerdo de copropiedad, una copia de la solicitud de préstamo fraudulenta, con la firma falsa resaltada en amarillo. Y al final, una copia de la carta de cese y desista que ya habían recibido. Ellos van a intentar montar un espectáculo emocional, me advirtió, mirándome fijamente por encima de sus gafas. Habrá lágrimas, disculpas, acusaciones veladas de que usted es la intransigente. Van a apelar a su amor de madre, a su sentido de la familia. Es un guión muy viejo y muy predecible. Su trabajo es no participar en su obra de teatro. Usted no es un personaje en su drama. Usted es la dueña del teatro. Recuerde eso. Sus palabras resonaron en mí. La dueña del teatro. Me gustó esa analogía. Me dio una perspectiva de poder que no había sentido antes. Nosotras no vamos a esa casa a discutir, a negociar ni a buscar una reconciliación, continuó. Vamos a informar, a establecer los hechos, a dejar claros los términos de la realidad. La realidad es que la casa es suya. La realidad es que han cometido un fraude. La realidad es que usted tiene todo el poder legal. Fin de la historia. ¿Está claro? Cristalino, licenciada, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Salimos de su despacho y subimos a su coche, un sedán oscuro, discreto y elegante como ella. Durante el trayecto no hablamos. El silencio en el coche no era incómodo. Era un silencio de preparación, de concentración. Mientras veía pasar las calles familiares de mi barrio, sentí una extraña desconexión, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. La mujer que temblaba en un banco del parque hacía apenas unas semanas parecía una persona diferente. Esa mujer estaba herida y asustada. La mujer que iba sentada en ese coche al lado de su abogada con una carpeta llena de pruebas era otra. Estaba herida, sí, pero ya no estaba asustada. Estaba preparada. Estaba lista para la batalla. Cuando el coche de la licenciada Solís se detuvo frente a mi casa, mi corazón dio un único y fuerte latido. Las bugambilias que Horacio y yo habíamos plantado seguían floreciendo, ajenas al drama que se cosía tras los muros. Tomé una respiración profunda. Estaba lista. Damián nos abrió la puerta. Su sonrisa era tensa, forzada. Se borró por completo cuando vio a la licenciada Solís a mi lado. Pude ver el destello de pánico en sus ojos. Claramente no se esperaba esto. «Mamá», comenzó, su voz un hilo. «¿Quién es?» «Buenas tardes, señor Martínez», lo interrumpió la licenciada con una cortesía glacial. «Soy Amalia Solís, abogada de la señora Elodia Martínez. Su madre consideró apropiado que yo estuviera presente». Sin esperar respuesta, entramos. La casa olía a galletas de canela recién horneadas. Un truco barato, el clásico aroma de hogar feliz que usan los agentes inmobiliarios para vender una ilusión. Lidia apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal impecable.
Su sonrisa de anfitriona perfecta también se congeló al ver a la licenciada. «Suegrita, qué bueno que viniste». Su voz se apagó. «¿Pasa algo?» «Por favor, sentémonos», dijo la licenciada, tomando el control de la situación y señalando los sofás de la sala. La escena era surrealista. Estaba sentada en mi propia sala, como una invitada, mientras mi hijo y mi nuera nos miraban con una mezcla de desconcierto y hostilidad contenida. Lidia fue la primera en recuperar la compostura. Se sentó frente a nosotras, cruzó las piernas y adoptó un tono de preocupación ensayada. «Bueno, mamá, qué bueno que estamos todos aquí», comenzó, ignorando a la licenciada. «Damián y yo queríamos pedirte una disculpa. Las cosas se salieron de control. Nunca quisimos lastimarte. Solo buscábamos lo mejor para ti, un lugar más pequeño, más manejable». «Sabemos que amas esta casa, suegra», continuó, su voz goteando una falsa compasión. «Pero seamos honestos, está llena de recuerdos viejos. A veces, y esto lo digo con todo respeto, hay que limpiar el pasado para hacer espacio a lo nuevo, para tu futuro y para el nuestro». Esa fue la frase que encendió el hielo en mis venas. Limpiar el pasado. Estaba hablando de mi vida con Horacio. Estaba hablando de mis recuerdos como si fueran basura. Antes de que yo pudiera decir nada, la licenciada Solís se inclinó hacia adelante y colocó suavemente la carpeta de cuero negro sobre la mesa de centro. El sonido, aunque suave, resonó en la habitación como un disparo. «Disculpen que los interrumpa», dijo la licenciada. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire. «Agradecemos el café y las galletas, pero no estamos aquí para una charla social, y ciertamente no estamos aquí para discutir el futuro de la señora Martínez, que ella es perfectamente capaz de decidir por sí misma». Abrió la carpeta. «Estamos aquí para aclarar algunos hechos». Sacó el primer documento. Hecho número 1. Esta es una copia certificada de la escritura de esta propiedad. La propietaria única, legal y absoluta es mi clienta, la señora Elodia Rivas de Martínez. Sacó el segundo. Hecho número 2. Este es un acuerdo de copropiedad que confirma lo anterior. El señor Damián Martínez no tiene ningún derecho legal sobre este inmueble. La cara de Lidia había perdido todo su color. Damián miraba la mesa como si quisiera que la tierra se lo tragara. «Y hecho número 3», continuó la licenciada, su voz bajando un tono, volviéndose más grave. Deslizó la última hoja sobre la mesa. La solicitud de préstamo. La firma falsa, resaltada en un amarillo fluorescente y brutal. Este documento es una solicitud de un préstamo hipotecario por 2 millones de pesos, presentado al banco hace menos de un mes, usando esta casa como garantía. «Y esta firma», dijo, tocando el garabato amarillo con la punta de su uña, «es una falsificación del nombre de mi clienta». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara cada rincón de la sala. Este acto, señores, bajo el Código Penal Federal, en su artículo 243, se tipifica como delito de falsificación de documentos, y el intento de obtener un lucro con él se llama fraude. Y ambos, concluyó, mirándolos directamente a los ojos, se castigan con cárcel. El teatro se había terminado, el telón había caído. Y en el escenario, bajo la luz cruda de la verdad, solo quedaban 2 criminales y su silencio culpable. El silencio que siguió a las palabras de la licenciada Solís fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado en esa casa. No era un silencio de paz ni de incomodidad. Era un silencio pesado, denso, el silencio de un universo que se contrae sobre sí mismo antes de colapsar.
La máscara de Lidia, la de anfitriona preocupada y nuera moderna, se desintegró. Su rostro se endureció, sus ojos se entrecerraron en dos rendijas de furia impotente. Esto es un chantaje, siseó, su voz ya sin rastro de dulzura. No puede probar nada. Fue un malentendido con el banco. La licenciada Solís ni siquiera parpadeó. Oh, créame, señorita Ocampo, tengo al director de la unidad de fraudes del banco en marcación rápida. Él estaría encantado de discutir este malentendido con el Ministerio Público. La caligrafía forense es una ciencia fascinante. Lidia se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Toda su arrogancia, toda su confianza se había evaporado. Fue entonces cuando Damián finalmente levantó la vista. Su rostro estaba pálido, descompuesto. No me miraba a mí, miraba a Lidia y luego a la abogada, como un niño perdido entre dos fuerzas que no podía comprender. «Mamá», susurró. Su voz era un quejido. Yo no sabía, juro que no sabía que llegaría a esto. Lidia me dijo que eran solo unos papeles para organizar las finanzas, para el seguro de la casa. Su intento de culpar a su esposa era tan patético, tan transparente, que sentí una oleada de desprecio que eclipsó incluso mi dolor. Él había sido cómplice en cada paso. Había escrito la nota. Había visto las cajas. Había ignorado mis llamadas. Y por primera vez desde que había entrado en esa casa, hablé. Mi voz no fue un grito, no fue un lamento, fue tranquila, firme y cortante como el acero. Miré directamente a los ojos de mi hijo. Sí sabías, Damián, dije, y cada palabra fue una sentencia. Quizás no conocías los detalles técnicos del fraude, pero sabías perfectamente lo que estaban haciendo. Sabías que me estaban echando. Sabías que estaban tomando control de mi casa. Lo sabías cuando escribiste esa nota y la pegaste en mi fotografía. Hice una pausa, dejando que la verdad lo golpeara. Lo sabías cada vez que te llamé y no contestaste. Lo sabías cada vez que justificabas una de las faltas de respeto de tu esposa. Lo sabías y no hiciste nada. No por ignorancia, sino por cobardía. Porque para ti, y aquí mi voz se quebró por un instante, un único y diminuto temblor de dolor, tu comodidad siempre ha sido más importante que tu madre. Damián se encogió en el sofá, como si mis palabras fueran golpes físicos. Se cubrió la cara con las manos. No lloraba, solo se escondía. La licenciada Solís se puso de pie, señalando el final de la reunión. Mi clienta y yo nos retiramos, anunció. Tienen 48 horas para desalojar este inmueble. Todas sus pertenencias deben ser retiradas. Si al expirar ese plazo siguen aquí, iniciaremos un procedimiento de desalojo forzoso y presentaremos la denuncia penal correspondiente. Nos dirigimos hacia la puerta. Al pasar junto a Lidia, me miró con un odio puro, sin disimulo. Era la mirada de una ladrona atrapada en el acto. No me inmuté. Su odio ya no podía tocarme. En el umbral de la puerta me detuve y me giré para mirar por última vez a mi hijo, todavía acurrucado en el sofá. En ese momento no sentí rabia, ni siquiera sentí tristeza. Sentí una profunda y abrumadora lástima. Lástima por el hombre débil en que se había convertido. Lástima por el hijo que había perdido. Y con esa última mirada salí de la casa, cerré la puerta detrás de mí y no miré atrás. Las máscaras habían caído, y lo que quedaba debajo no era digno ni de mis lágrimas. El fin de semana siguiente, una vez cumplido el plazo, volví a la casa. Fui sola.
La licenciada Solís se había ofrecido a acompañarme, pero yo necesitaba hacer esto por mi cuenta. Era un acto de recuperación, de reclamar no solo un espacio físico, sino mi propia historia. La casa estaba vacía. Damián y Lidia se habían ido, llevándose todo lo que consideraban suyo. Habían dejado la casa limpia, casi estéril, pero el silencio que dejaron atrás era diferente al silencio de su ausencia inicial. Este era un silencio de derrota. Caminé por las habitaciones vacías. La sala de yoga de Lidia, el dormitorio que habían compartido. Cada espacio se sentía ajeno. La casa ya no era mi hogar. Estaba impregnada de la energía de la traición, manchada por la codicia. Sabía que no podría volver a vivir allí. Las heridas eran demasiado profundas. Esa tarde llamé a Damián desde un número bloqueado. Contestó al primer timbrazo. Su voz era cautelosa. «Soy yo», dije. Hubo un largo silencio. «¿Mamá?», preguntó finalmente, como si no estuviera seguro. «Voy a vender la casa», le informé, sin preámbulos. No era una pregunta, no era una negociación, era una declaración. «¿Qué? Pero ¿a dónde irás? ¿Qué harás?». Su voz estaba llena de una preocupación que sonaba falsa, tardía. «Eso», respondí con calma, «ya no es tu preocupación, Damián». Pude oír su respiración entrecortada al otro lado. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. Yo lo siento, de verdad lo siento. Lidia y yo ya no estamos juntos. La corrí, me di cuenta de todo». Su intento de última hora de ganarse mi simpatía, de sacrificar a su cómplice para salvarse a sí mismo, era despreciable. «Es demasiado tarde para disculpas, Damián», dije, y mi voz era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Las acciones tienen consecuencias. Y entonces le di el golpe de gracia, el acto final de mi liberación. «Y no te preocupes por el dinero de la venta», continué, saboreando cada palabra. «Sé que probablemente contabas con él». Silencio. He pasado la última semana con la licenciada Solís y un notario. Todo el dinero de la venta de esta casa, hasta el último centavo después de impuestos, será transferido a un fideicomiso que acabo de crear. «¿Un fideicomiso?», repitió, su voz apenas audible. «Sí, se llama la Fundación Elodia y Horacio», dije, y al pronunciar el nombre de mi esposo sentí una oleada de orgullo y justicia. Su propósito será ofrecer asesoría y apoyo legal gratuito a mujeres mayores, a madres, a abuelas, que estén siendo víctimas de abuso patrimonial por parte de sus propias familias. Mujeres que, como yo, se enfrentan a la codicia de aquellos a quienes más amaron. Podía imaginar su rostro, la comprensión amaneciendo, la realización de que no solo había perdido a su madre y su hogar, sino también cualquier esperanza de beneficio económico de su traición. «Esta casa», concluí, «fue construida con amor y trabajo. Iba a ser tu herencia, Damián, pero tú decidiste cambiar ese legado de amor por un cheque. Así que he decidido que el legado de esta casa no morirá. Simplemente cambiará de manos. Ahora ayudará a sanar las heridas que gente como tú y Lidia causan en el mundo». No esperé su respuesta. No la necesitaba. «Adiós, Damián», dije suavemente. Y colgué. Por primera vez sentí que la historia había terminado. Había tomado el veneno que me dieron y lo había transformado en un antídoto. No para mí, sino para otras. Y en ese acto, en la creación de ese nuevo legado, encontré mi verdadera paz. Hoy les cuento esta historia desde mi nuevo hogar,
Es un apartamento pequeño en la colonia americana, con un balcón que da a un árbol de jacaranda y ventanas enormes que inundan la sala de luz. Está a solo unas calles de mi estudio, que ahora se ha convertido en la oficina temporal de la Fundación Elodia y Horacio. Caridad, mi fiel amiga, es la tesorera, y la licenciada Solís forma parte del consejo directivo. La casa se vendió rápidamente. El dinero está seguro en el fideicomiso. Ya hemos ayudado a nuestros 2 primeros casos. Una mujer de 70 años a la que su nieto intentaba hacerle firmar la cesión de su terreno. Y una viuda a la que sus hijos querían internar en un asilo para vender su propiedad. Cuando escucho sus historias, sé que tomé la decisión correcta. No he vuelto a saber de Damián. A veces me pregunto qué será de él, pero el pensamiento es fugaz, como una nube que pasa rápido. El amor de una madre es inmenso, pero no es incondicional ante la traición absoluta. Hay heridas que el tiempo no cierra, simplemente enseña a vivir con ellas. He aprendido que el verdadero poder no está en aferrarse al pasado, sino en tener la valentía de darle un nuevo propósito. Mi casa ya no existe como mi hogar, pero su esencia, el amor con el que fue construida, ahora se multiplica en cada mujer que ayudamos. Mi dolor no desapareció, se transformó en la fuerza de otras. Construí un muro para protegerme y sé que hice lo correcto para honrar mi vida y el legado de mi esposo. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el único sonido es el del viento en las hojas de la jacaranda, me pregunto, ¿existe un punto en el que el perdón es posible? ¿O hay traiciones que cierran las puertas para siempre? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar.